Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Hola, hola, buenas tardes. ¿Me escuchan, chicos? Sí, Doc. Ya. Les voy a poner un videíto porque ya estamos entrando a la unidad de dolor, de dolor en la enfermedad y en la muerte terminal. Entonces vamos a ver unos videos, ¿ya? Vamos a empezar a hablar del amor. Pero vamos a hacer, digamos, una mirada hacia atrás, ¿no? ¿Se muere ahora mismo de igual manera que hace unos años? Y si es así, ¿en qué aspectos serían los comunes? ¿Qué valoración haría de todo esto? No se muere para nada como se moría hace 30 o 40 años. El hecho de morir ha cambiado mucho, entre otras cosas porque ha cambiado la percepción de la propia muerte. Hace 30 años el enfermo solía morirse en su casa, ya fuera en el ámbito rural o en el ámbito urbano, rodeado de sus familiares. ¿Por qué? Porque no había tanta, entre comillas, hospitalitis y porque la gente con el tema de la muerte no tenía tanto tabú. Si un enfermo que solía ser el abuelo o la abuela, es decir, la gente añosa de la casa, le tocaba fallecer, era una experiencia que todos, familiares e incluso los vecinos del pueblo, querían vivir, apoyando a los familiares, y era una manera de vivir la muerte como preparación para la propia muerte. Ahora no, ahora la cosa ha cambiado, ahora la muerte es un tabú, la muerte es algo que sí, podemos verlo 1000 veces en los videojuegos o en las películas, pero la muerte real nos asusta. Entonces, ¿qué hacemos? Mandar al enfermo moribundo a los hospitales o a instituciones, a asilos y semejantes. Lo único que vemos de la muerte es la esquela. Ahora mismo la muerte la evitamos todo lo que podemos y para mí, es una valoración personal, es un error porque estamos haciéndoselo pasar mal al difunto y no nos estamos nosotros involucrando en esa propia muerte, con lo cual no estamos preparando la muerte futura que será indefectiblemente la nuestra. ¿Y este cambio refleja un cambio de preferencia a los propios enfermos o estos siguen prefiriendo morir en casa? Realmente el enfermo prefiere seguir muriendo en su casa. ¿Por qué? Porque en su casa, en su habitación, está en su cama, está rodeado de sus fotos, ve sus paredes, ve el ambiente que a él le resulta familiar. Un hospital es mucho más inhóspito. ¿Qué pasa? Que la familia puede que lo necesite, lo que hemos comentado antes con el tema de la claudicación o con el tema de los tabúes de la muerte. Pero el enfermo, y de hecho si está en el hospital, tiende a llevarse fotos, a llevarse elementos que le recuerden a su habitación, el enfermo indefectiblemente prefiere morir en su casa. Y en el caso concreto del enfermo de cáncer, que ha sido objeto de todos estos programas que hemos hecho en esta segunda temporada de Por tu Salud, ¿se llega de igual manera a la muerte o hay diferentes posibilidades? Hay tres principales posibilidades. Normalmente el enfermo de cáncer suele llegar de una manera progresiva a la muerte y suele llegar en los momentos finales lo que se denomina obnubilado, es decir, con un bajo nivel de conciencia. Es un enfermo que ha tenido su primer tumor, probablemente su primer éxito terapéutico con el primer tratamiento, ha hecho una recaída, ha hecho una diseminación del tumor a todos los órganos del cuerpo y esto le ha ido llevando a la situación de enfermo terminal, agónico y la futura muerte. Sobre todo en la fase de agonía ya empieza a perder nivel de conciencia, ya suele estar más adormilado, suele estar más atontado, solemos poder hablar y reaccionar menos con él. Y entonces esto para algunos facilita la muerte, para mí no. Yo prefiero la segunda forma de llegar al fallecimiento, que es por un curso progresivo, pero que el enfermo llegue en perfecto uso de sus facultades. ¿Por qué?
Porque si a ese enfermo se le ha acompañado adecuadamente, se le han controlado sus síntomas, le estamos dejando que se muera rodeado de sus familiares y que sea consciente tanto del momento de la muerte como de la despedida de sus propios familiares. No está atontado, está perfectamente reactivo, y en estos momentos de los fallecimientos es cuando se dan las escenas más emocionantes y que más marcan las vidas posteriores, las vidas de los que quedan. Luego habría una tercera posibilidad, que es cuando ya sucede algo que precipita la muerte. En un curso más o menos larvado hay algo que hace que la muerte sea instantánea y que en ese momento no se esperaba. Puede ser una hemorragia masiva, una embolia masiva, un paro cardíaco, cualquier acontecimiento que también en personas no oncológicas puede suceder. ¿Esto qué pasa? Que al ser muy rápido no posibilita esta despedida final, que yo creo vitalmente necesaria tanto para el enfermo como para la familia. ¿Qué es estar contigo? Este y ofertas que puedes aprovechar cada semana. Como el paquetivo ilimitado música, como el paquetivo ilimitado juegos, paquetivos ilimitados para estudio y trabajo, ofertas Vamos al momento preciso de la muerte. ¿Qué signos nos indican que un enfermo ha fallecido? El momento de la muerte no es un momento puntual, pero se diagnostica desde la agonía y luego cuando ya vemos que el enfermo ha fallecido. ¿Cómo lo podemos ver? Lo más básico, el enfermo ya no respira. Ojo, también en la fase agónica habrá momentos en los que no respire, va a hacer una respiración intermitente, va a parar de respirar, pero luego va a volver a respirar. Una vez que fallece, obviamente, no vuelve a respirar. Con el pulso pasa lo mismo. Una vez que fallece, el corazón se para y el pulso ya no se toma ni un pulso central en el cuello, ni un pulso periférico en el brazo, ni débil ni nada, simplemente no se oye. Lo que hablábamos en la agonía, en los días finales, que tenía la hipotonía muscular, que el enfermo estaba más relajado, ahora ya el enfermo va a estar completamente relajado, va a estar sin tono muscular ninguno, aunque cuidado, puede tener unos pequeños movimientos musculares que se llaman signos de Lázaro, que son movimientos así como de la mano o incluso del pie, los dedos del pie que hagan así, que asustan mucho, porque claro, si 20 minutos de pensar que nuestro enfermo ha fallecido, le vemos mover una mano, pensamos que no ha fallecido. Realmente sí, eso es un acto reflejo que no necesita contribución del cerebro, del sistema nervioso central, y que puede ser incluso cuando le tocamos para vestirlo. También hay otro problema con esta hipotonía muscular y esta relajación muscular. ¿Qué pasa? Que uno de los músculos que se relajan son los esfínteres, todos los esfínteres que contienen los fluidos digestivos. Un enfermo que tuviera el estómago ocupado, no es muy frecuente porque los enfermos no suelen comer mucho en los días anteriores al fallecimiento, pero si coincidiera puede emitir el vómito por la boca. No es un vómito que el enfermo lo esté emitiendo. ¿Qué pasa? El esófago se le ha abierto y el contenido de ese estómago se le ha salido por la boca. Por eso compensa alrededor del enfermo en el momento del fallecimiento tener unas toallas para limpiar ese vómito, que a veces puede ser, como también contiene bilis, puede ser verde. Es un vómito que es muy llamativo, pero el enfermo ya ha fallecido realmente y no le molesta en absoluto. Con el resto de las vísceras que tienen esfínter, vía ya sea la vejiga o el recto, puede pasar lo mismo, puede tener incontinencia, simplemente es por la pérdida de ese tono muscular. Con todo esto, y luego si encima viene el médico y ya le mira unos ciertos reflejos, que ya sería demasiado prolijo explicarlos aquí, o le ausculta, ya sabríamos que el enfermo ha muerto realmente. ¿Cómo se suele desarrollar en un hospital este momento concreto de la muerte del paciente? En los hospitales la liturgia de la muerte tiene unos pasos determinados. Normalmente el enfermo suele ser un enfermo evolucionado que está en una habitación y acompañado de familiares o de los acompañantes del otro enfermo. No suelen ser habitaciones individuales, aunque sería lo más indicado. La muerte suele pasar sobre todo por la noche y sobre todo en las primeras horas de la madrugada, con lo cual el primero que se da cuenta que el paciente fallece es el acompañante. El acompañante suele avisar a la estación de enfermería y las enfermeras vienen y atienden al paciente en esos últimos momentos. Cuando realmente el paciente ha fallecido, la enfermera llama por el busca, recuerden que suele ser por la noche, al médico de guardia. El médico de guardia es imprescindible, ¿por qué? Porque tiene que ver al paciente y tiene que asegurarse que está muerto y tiene que certificar la muerte, tiene que firmar un papel que es el certificado oficial de defunción que es necesario judicialmente para certificar una muerte. Una vez que el médico ya ha acabado sus trámites, la enfermera o la que esté ahí en la estación de enfermería, la auxiliar, avisa al celador. ¿Por qué? Porque los celadores van a preparar el cadáver,
lo van a embolsar y van a llevarlo al sitio donde se llevan los cadáveres, que suele ser la morgue de los hospitales, donde ya se hace la primera parte del velatorio. Mientras tanto, ¿qué pasa? Que a los enfermos suelen estar fuera de la habitación o se les deja pasar un poco tiempo porque todo ese procedimiento clínico suele hacerse sin el familiar del paciente que acaba de morir. Con lo cual, les estamos hurtando un poco ese momento de acompañar en la muerte y después de la muerte a su familiar. Luego se van a la morgue, desaparecen de la planta, la cama se vuelve a arreglar y vuelve a venir otro enfermo. Es el ciclo de la vida. En un domicilio, ¿qué debería hacer la familia en esos momentos? En el domicilio, la liturgia de la muerte, todos los pasos que acompañan a la muerte del familiar es un poco distinta. Si el médico ya estuviera, porque le hubieran avisado antes, es el primer paso que hay que dar. Si no, hay que avisar al médico de guardia o al médico que esté llevando al paciente, por el tema que ya hemos comentado antes del certificado de defunción. Este certificado es imprescindible firmarlo para que legalmente se cumplan los trámites necesarios. Luego, normalmente habrá que avisar a la funeraria. En España, casi el 70% de las familias tienen algún seguro de muerte. Con estos seguros, ¿qué se consigue? Que en el momento del fallecimiento llamemos a los de la funeraria y los de la funeraria vengan y hagan todos los trámites, que si no tuviéramos ese seguro nos cobrarían y no son precisamente baratos. Como ese seguro lo vamos pagando de mes en mes y la póliza es más elevada según lo mayores que seamos, lo cerca que tengamos la muerte, pues sería una manera de adelantar ese dinero. Las personas que vengan de la funeraria ya están acostumbrados a todo este tipo de trámites y van a preparar al fallecido para meterlo en una bolsa y llevarlo a donde vaya a ser el velatorio. Ir a la familia donde sea el velatorio y luego ya haremos todos los trámites del funeral, si es antes del entierro o el funeral después, y luego el entierro, y con eso se habrá acabado la liturgia de la muerte. Desde el punto de vista médico, ¿qué cuidados habría que dispensar a la familia en el momento del fallecimiento del enfermo? El fallecimiento, por muy esperado que sea, es un trauma para la familia, va a hacer que necesiten mucho apoyo psicológico y mucha presencia física. Normalmente el personal sanitario está preparado para este tipo de apoyo. ¿Qué es lo que no hay que hacer? Lo que comentábamos un poco en la agonía, pues empezar a querer rellenar los silencios con frases poco adecuadas, pues del tipo de, bueno, ahora ya quedas sola, la vida sigue, todavía tienes al resto de la familia. Todo ese tipo de frases a la familia no le ayudan para nada. Lo que hay que hacer es estar y permitir a la familia que exprese su emotividad. ¿Que quieren llorar? Que lloren. No hay nada más sano que llorar. Además, se ha descubierto que incluso las lágrimas contienen endorfinas, que son hormonas mediadoras del placer, y que incluso por eso la lágrima es tan agradecida. Tienen que llorar todo lo que quieran. Están en un ambiente externo, en un ambiente hostil, entonces hay que desbordar la humanidad. Hay que tener contacto físico con estos familiares y sobre todo reforzarles la idea de utilidad. Es decir, todo lo que han cuidado al enfermo no ha sido en balde. Todos esos cuidados que le han posibilitado, que les han costado mucho esfuerzo psíquico y físico, todo eso no cae en saco roto. Es un enfermo que se lo ha llevado a la tumba y que le ha posibilitado una agonía final mucho mejor, y a los familiares un sentimiento de utilidad. Esto hay que reforzarlo mucho. No tener prisa con ellos, no, si es en el hospital, no echarles de la planta corriendo, y sobre todo eso, ser humanos, que el fallecimiento fuerza que salga la humanidad de todo el personal. Aunque en muchas series de televisión se trata con mayor o menor éxito lo que es el tema de la muerte, incluso desde un punto de vista médico, me gustaría que nos aclarara de una forma entendible qué cambios tienen lugar en el cadáver y cómo se manifiesta externamente y por qué se producen. Los cambios que se producen ya fallecido el enfermo en su cadáver son unos cambios que suelen tener un ámbito temporal bastante definido. Ya hemos comentado que por el tema de la relajación muscular, los esfínteres se relajan y se puede producir emisión de fluidos. Eso es en el momento de la muerte. A los 10 minutos de producido el fallecimiento, las córneas se opacifican un poco y es lo que se llama tener los ojos un poco velados. Ese brillo de los ojos se pierde. A partir de las 3-5 horas del fallecimiento, como la sangre no está circulando, pues se va a situar en las zonas declives. ¿Cuáles son? Pues si estamos tumbados, la parte de la espalda y la parte de las facciones inferiores de los miembros. Esa parte va a estar un poco menos pálida que la parte de arriba. ¿Por qué? Simplemente por gravedad, la sangre ha caído. Luego, a partir de las 6 horas del fallecimiento, que ya es un plazo bastante razonable, se empieza a producir lo que todos conocemos por el rigor mortis, la rigidez de la muerte. Todo lo que era relajación muscular hasta entonces pasa a ser dureza muscular. Es decir, los músculos, por un proceso de autodigestión, empiezan a endurecerse.
como empiezan a endurecerse, en la postura que tenga el fallecido, en esa se va a quedar. Y se va a quedar hasta que empiece a acabar el rigor mortis, que suele pasar a las 24 horas del fallecimiento, y que entonces volverá a relajarse para que ya quedarse relajado. En este intervalo entre las 6 y las 24 horas va a ser imposible mover al fallecido. Si el brazo se queda así, no lo vamos a poder mover ni para arriba ni para abajo, va a estar completamente enganchado. Por eso es importante que en ese momento tenga una postura adecuada. Todos estos fenómenos nos posibilitan que, conociéndolos, demos un tratamiento adecuado al cadáver y lo tengamos presentable desde el punto de vista del velatorio y luego desde el punto de vista del entierro, si es corpore y sepulto. Última pregunta, doctor. Una vez fallecido el enfermo, ¿qué es lo que le queda por delante a la familia? A la familia le queda un largo trecho de dolor y un largo trecho de superar esta muerte. Pero lo primero que le queda es lo que se denomina la burocracia de la muerte, es decir, todo el aspecto social que sucede a la muerte. Empezaríamos por todo lo que hemos descrito antes de los trámites en el hospital o en el domicilio. Luego, como legalmente no se puede inhumar, es decir, enterrar a nadie antes de las 24 horas o después de las 48 horas, pues ese plazo tiene que ser para el velatorio, o incluso se puede hacer en ese plazo, en las primeras 24 horas, el funeral corpore insepulto, es decir, con el cuerpo todavía no inhumado o cremado. Luego llega el momento del enterramiento. El enterramiento puede ser, pues, inhumar, es decir, meter en tierra, o cremar, es decir, incinerar. Y luego, una vez que acaban todo esto, y podría haber un funeral posterior, pero una vez que acaba todo esto, ya la familia necesita irse a su casa y elaborar el duelo. ¿Qué es el duelo? Lo veremos en el próximo programa, es toda la reacción de dolor que sucede al fallecimiento del enfermo y que realmente es otra fase en la que vamos a tener que trabajar mucho para atender a la familia. Vamos a empezar a hablar de la vida. Hola. ¿Qué les parece este tema? Está interesante. Normal. A mí me da un poco de pena, ¿no? Porque eso es hasta lo que avanzábamos hasta el año pasado, chicos. Bueno, hasta antes, ¿no? Esto de poder incluso lavarle el cadáver. Pero ahora la realidad es otra, ¿no? La que estamos viviendo estos días. Tantos fallecidos por COVID que no podemos asistir a nuestros familiares, ¿no? No podemos estar a su lado para que fallezcan, ¿no? Es complicado, o sea, si se ponen a ver la diferencia, es bastante abismal. Y realmente el COVID nos está quitando mucho. No, nos está quitando esta liturgia. Este ritual, como quieren llamarlo. Es más, ni siquiera deberíamos llevarlo a la casa, ¿no? Y se vio la anterior semana, se pudo observar, creo que era semana y media, donde estaban acumulados en la caja los cadáveres, ¿no? Incluso sacaron en las redes sociales. Bueno, es toda una pena, pero es algo que estaba previsto desde el punto de vista también del CEDES, ¿no? El año pasado, ni bien empezó la pandemia y estaban viendo en cada hospital dónde se podían alojar los cadáveres, porque llegado el momento tampoco se los puede cremar. Hay una lista, ¿no? En los hornos crematorios, y que es a veces se debe esperar 5 días o una semana. Entonces, al final, ¿qué hacemos con los cadáveres? Los dejamos ahí apilados, los entregamos. ¿Qué hacemos? Es complicado. A ver, sé que es un tema doloroso para algunos. No sé si en este curso o alguno ha tenido un familiar que ha fallecido este último. Pero es algo que tenemos que estar preparados, ¿no? Los médicos en especial. O sea, tenemos que hablar de este tema y tenemos que encarar el tema desde que somos internos, ¿no? Internos, desde que estamos rotando en el hospital, porque hay 3 cosas que dicen que no se olvidan, no sé si ya les dije, ¿no?
el cadáver con el que aprendemos, la carita del cadáver, con el que avanzamos anatomía. El primer paciente que tocamos en semiología, ¿no? Al que le hacemos la historia clínica, le hacemos la inspección, la palpación, que ahora también para ustedes va a ser más complicado, no tienen que escogerse un paciente con COVID, por ejemplo. Tienen que buscarse un paciente que no tenga COVID para poder realizar todo esto. Y bueno, el primer paciente que se nos muere, ¿no? O sea, nuestro paciente que se nos muere, ¿no? Que esté a nuestro cargo, y eso ya va a ser cuando estemos en internado, ¿no? Tenemos pacientes a cargo en una sala, y bueno, la realidad es que si tenemos la suerte de acompañar a nuestro paciente en el momento que está falleciendo, bueno, tenemos que saber cómo acompañarlo, cómo apoyar a la familia, cómo darle la noticia, porque a veces nos vamos 5 de la tarde, volvemos 7 de la mañana al día siguiente y el paciente ya no está. Nuestro paciente se fue y a veces ni siquiera pudimos hacer nada. No es el turno de la noche, como decían, es más es en la noche o en la madrugada que el paciente a veces se va. Y las guardias se hacen en emergencias, no se hacen en sala a veces. Entonces es complicado. Son más las enfermeras, el familiar que está ahí, a veces no alcanzan a hacer un código azul, ¿no? Ahora, como dicen, también depende de la situación, de la patología del paciente. En esto de el cómo va a morir, ¿no? Explicaba el doctor, hay 3 formas. Puede ser una inmediata, ¿no? Puede ser un ACV isquémico, un ACV hemorrágico, puede ser un paro cardíaco, un infarto, un paro respiratorio que nos va a llevar a un paro cardíaco, diferentes causas, ¿no? Que cada una como médicos tenemos que saber cómo afrontar, cómo desde nuestro hogar, desde nuestra casa, ¿no? ¿Qué pasa si hay un infarto? ¿Qué tengo que hacer? Hacer el RCP, llamar ayuda, pedir ayuda, iniciar la resucitación, las ventilaciones, estar preparados, ¿no? Que en el hospital lo mismo, ¿no? Porque lo último que queremos es perder a un familiar o perder a un paciente, si es que esto es de forma súbita. Pero el video que estábamos viendo hace rato era sobre los pacientes terminales, ¿sí? Los pacientes oncológicos, los pacientes que ya no tienen vuelta atrás, ¿no? Que definitivamente van a pasar por esto. Ahora, ¿qué tenemos? Son los pacientes COVID, ¿no? Los pacientes que están, que ahorita están internados en una sala neumocovid. Si pasa terapia intensiva, ¿cuánto % van a salir de ahí? ¿Qué porcentaje tenemos de seguridad que mi paciente o mi familiar va a salir de una terapia intensiva de COVID? ¿O de una terapia intermedia? ¿O cómo sé que no se me va a morir en una sala de internación? El otro día decía, no había oxígeno y se murieron 9 o 5 pacientes. En el sur, en el norte, en todos los hospitales, ¿no? Fue una catástrofe. Imagínense esa situación, la desesperación de los familiares. Y cuando el paciente está con COVID, el paciente está lúcido. Nos han puesto a pensar, el paciente no está preparado. Una cosa es tener un diagnóstico de cáncer y saber poco a poco que el cuerpo va fallando, ¿no? La gente lo asimila, el familiar lo asimila, deja preparadas las cosas, qué sé yo, de herencia, los hijos, los encargos, las cosas, asimila, hay un tiempo de asimilar la idea, pero con el COVID es en una semana y no nos da tiempo ni a prepararnos ni nada. Nos diagnostican COVID, tenemos que estar aislados. Entonces, si se dan cuenta, es un punto álgido en nuestra carrera, en la humanidad, que vamos a tener que ver la forma de sobrellevar. Entonces, la tarea que tienen ya no es por nota esto, ¿no? Para la próxima clase es que ustedes vean cómo podríamos, qué maneras podríamos encontrar como seres humanos, como médicos, si es que nos vuelve a pasar esto. Pues no sabemos si la pandemia se va a ir, se va a quedar, de hecho.
¿Cómo van a afrontar ustedes con este tipo de pacientes? ¿Qué tendrían que hacer? Porque ahora esto es algo, estamos viviendo, estamos pasándolo, no sabemos todavía, ¿no? Cómo hacerlo de la mejor manera. Ni los hospitales estaban preparados para esto, han alquilado frigoríficos. El año pasado, en la primera ola que decían en China, no sabían si las cenizas que les estaban entregando realmente eran de su familiar. ¿Era de su familiar o de quién? Porque eran tantos y salían y salían. Las fosas comunes, ¿no? Que están enterrando bajo tierra, porque ni siquiera se puede enterrar en el cementerio general, en un nicho donde uno va a sacarlo de aquí a 5 años. Tienen que ser en un área especial para COVID, donde nunca más se lo va a sacar. Entonces, es un tema muy complicado. Quisiera escuchar sus opiniones al respecto. A ver, Ashley. ¿Está Ashley? Álvarez. Barraza, Gárate, Allison. Allison. Janine. Lucero Misael Becerra. A ver, los que están presentes, díganme su nombre mejor para que vaya buscando, porque no hay. Franz Marcelo. Presente, doctora. Aquí. ¿Cuál es tu apellido? Franz Marcelo. Magnífica. Ya. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? Bueno, en sí es muy interesante, doctor. En caso de lo que nos indicó de los familiares que no pueden ver si a sus muertos más antes y los médicos ven, y es un poco triste igual. Bueno, yo también tuve un tío que murió igual el año pasado y estábamos en todo lo que explicó, esas mismas cosas pasaron igual en el hospital. No pudimos verlo, sí, todo directamente lo hemos visto en el hospital nomás, porque otros médicos decían que era por COVID igual, pero en sí ya sabíamos que era por un cáncer tenía. ¿Y le velaron a tu tío? Sí, lo velamos en mi pueblo. No era de aquí, era en Oruro. Ah, ya. Creo que incluso hay un problema legal, ¿no? Cuando es por COVID, incluso para las jubilaciones y demás, la renta, creo que hay un problema. A ver si averiguan un poco, yo también voy a averiguar. Creo que Sí, y hay familiares que piden, ¿no? Por favor, no coloque que era COVID porque me van a dar un subsidio más bajo, ¿no? Entonces creo que el COVID está afectando hasta en eso, porque es una muerte, prácticamente una infección súbita que termina con la muerte de una persona en una semana, 2 semanas. Y está dejando mucha gente abandonada, ¿no? Huérfanos, viudos, viudas, parejas que han muerto, niños sin padres. Está complicado. Las consecuencias de esto yo creo recién se va a ver. Y bueno, si lo velaron, yo creo que no ha debido tener COVID, porque es estricto, ¿no? Lo que pasó en Punata el año pasado, no sé si se acuerdan. Ese cadáver que liberaron de la caja que tenía COVID, yo todavía estaba trabajando y me acuerdo que no notificaron, ni siquiera avisaron a la familia y no lo embolsaron adecuadamente, porque la envoltura para paciente COVID tiene que ser más hermético, doble, triple bolsa, ¿no? Y tiene que tener la orden de no, en el certificado de no pueden velar al paciente, ¿no? No se debería velar, pero se lo llevaron a Punata y empezó el brote en Punata, ¿no? Entonces de ahí salieron otros pacientes y bueno, es la forma que se expande la pandemia.
lastimosamente. A ver, ¿quién más está? Gustavo. ¿Cuál Gustavo, doctora? Gustavo Alan Montaño. Presente, doctora. Montaño, ¿dónde estás? ¿Qué es lo que tú opinas sobre esto? Acerca del COVID. El COVID y la muerte. En realidad estamos hablando en esta unidad sobre la muerte, el dolor, paciente terminal, pero el COVID está pues arrasando con todo, ¿no? Ujú. Bueno, en mi caso, sí tengo muchos familiares que están ahorita enfermos con COVID. Y, y por ese motivo también es que pensaba acerca de mis tíos. Ah, ya, pero están enfermos estables. No están súper mal, nada más. No hay atención tampoco en los hospitales. Oh, qué pena. Es complicado, ¿no? A veces nos toca, muchos dicen ser más fríos. No, yo no lo veo como ser más fríos, pero tenemos que ser realistas, ¿no? Al empezar a estudiar medicina, nosotros aprendemos con el cadáver. No, ya es el que aprueba anatomía, pasa a la práctica de anatomía, ya como que supera un trauma, que mucha gente no lo va a hacer, no cualquiera va a ser médico. En ese sentido es que hablar de la muerte también tiene que ser algo más realista para nosotros y tenemos que apoyar en ese sentido tanto a nuestra familia como a nuestros pacientes, ¿no? Estar más preparados, ser más objetivos con los mismos papeleos, el mismo certificado, los mismos trámites, ¿no? Obviamente es mejor que el paciente fallezca en su casa, en su domicilio, pero hay familiares que no desean eso, no van, los dejan y prefieren sacarlo del hospital ya fallecido. No es lo ideal, no es lo ideal, pero en el COVID es lo que tiene que pasar mientras se pueda. Y si no, es en la casa y es complicado. Pero toca dar apoyo, doctor, ¿no? Toca dar apoyo desde donde estemos a nuestros familiares, a nuestros pacientes, ayudar en lo que se pueda, que es la notificación, el certificado de defunción. A veces no están bien llenados los certificados y las notarías hacen caminar a los familiares. A mí me ha tocado ver un montón de veces, caminar 2, 3 veces, ida y vuelta al hospital de la casa del velatorio al hospital para que arreglen un apellido, para que arreglen una fecha. Entonces, estos trámites tenemos que ser conscientes. Cuando estén en el hospital, les toque hacer el certificado de defunción, háganlo con bolígrafo azul, con una letra clara. Seguramente ya incluso va a ser ya en el sistema, ya tenían que hacerlo digital como el certificado de nacimiento. Peor aún, si vamos a colocar datos en el sistema para el certificado de defunción o para el certificado de nacido vivo, no tenemos que equivocarnos. Porque en físico teníamos que corregir al revés, poner un sello del hospital, un sello del médico de guardia, ¿no? Para poder ayudar a los familiares. Entonces tenemos que aprender a llenar correctamente. Pero cuando ya es en digital, no es ese rato que lo arreglamos. Tarda y tarda 2, 3, 6 meses, ¿no? Eso se ha visto problemas en lo que es recién nacido vivo. Pero para esto de los certificados de defunción, supongo que están dando solamente por vía física y bueno, queda colaborar a la familia en ese sentido, ¿no? Desde el punto de vista hospital, envolver lo mejor que se pueda al cadáver, darle las instrucciones claras, precisas, y creo que había algunas funerarias específicas para eso, ¿no? Entonces, no digo, no deseo que a nadie le pase, no nadie, pero llegado el momento, a veces nos preguntan, ¿y a qué hospital le llevo? ¿Y cómo le coloco el oxígeno? ¿Y dónde consigo remdesivir? ¿Dónde compro
Ya que no hay oxígeno, están comprando los concentradores de oxígeno, ¿no? Cuesta $1000, eso es para domicilio. Y con eso a veces también se puede mantener un paciente con COVID en casa. Entonces, ¿dónde lo compro? ¿Cuánto lo compro? ¿Cómo lo utilizo? Y les van a hacer preguntas, así estén en segundo año, en tercer año, en primer año. A veces creen que porque ya estamos en medicina y ya sabemos todo y a veces no tenemos ni idea de cómo llenar un certificado de defunción, ¿no? Entonces, tenemos que ir viendo estos pasos para poder guiar a nuestros familiares, pacientes. Chicos, se va a acabar esta reunión. Les voy a volver a enviar la invitación. Mientras tanto, voy a ir llamando la lista ya. Están 31 personas. Anotaré. Francisca. Kaina Francisca. Álvaro. Imanol. Doctora. Imanol. Presente, doctora. Allá. Pablo Ramiro. Presente. Chacolia Sergio. Sergio. Jorge Manuel Condori. Presente. Aleph. Presente, doctor. Fernández Alcántara Rani. Presente, doctora. Rani. Presente. Gustavo. Presente, doutora. Sabino Alden. Presente, doutora. María Isabel. Carla Adriana. ¿Cómo les ha ido en fisio? Jonathan. Doctora Carla Adriana ahorita está con problemas del internet, pero sí ha estado en clase. ¿Seguro? Ya. Sí, A ver, Jonathan. sí, Leite. ¿Cómo les ha ido en fisio? Creo que están medio omnibulados están. Nicolette Belén. Presente, doctora. Talía. ¿Y qué temas han dado de fisio? Wendy Katy. No te Presente. doctora. Lía presente, doctora, perdón. Daniela. Presente, doctora. Basilia. Presente, doctora. Nayeli Dana. Nayeli. Palape. Presente, doctora. María Alejandra. presente. Nayeli Belén. Presente. Abigail Scarlett. Presente, doctora. Toca Noelia. Presente. Kevin Alejandro. Constanza Belén. Presente, doc. Kenia Pamela. Están cansados, ¿no? Joel. Joel Rojas. Presente, doctora. Joel nunca falta. Muy bien. Peralta, Ronda Peralta. Siles. Presente, Au. doc. Entonces, chicos, esta clase termina acá. Directamente nos vemos la siguiente semana.
Ya vayan a descansar, están cansados. Sola Lizarazu Muchas Meli. gracias, doctora. Doctora. Buen fin de semana, doctora. Presente, Buen doctor. final de semana, doctora. Chao, chicos. Jeremy. ¿Quiénes están levantando la mano? Javiera, Sofía. Aquí no le puede. Me voy a fijar. Francisca Bravo. Vergara. Ya. Sí, ya se está acabando. Ya les voy a anotar.